Bueno, ya en contacto con José Simonella para empezar a repasar algunos de los números. Unos de ellos tienen que ver justamente con la inflación de junio, 2,2%. Las consultoras privadas hablaban de un 1,5, 1,9. José, ¿cómo estás? ¿Era lo esperado? ¿Qué tal? Buenas noches, Cruz. Se me cortó justito, pero no, bueno, 2,2, Ahí está. mayor a lo esperado, Ajá. la verdad que y más elevado que los meses anteriores. Básicamente lo que es, cuando uno analiza entre bienes y servicios, ve que los bienes han subido 2,9 y los servicios solamente el 0,9. Te consulto sobre los alimentos que subieron en un 1%. Esto tiene que ver, imagino, con un control de precios que viene haciendo el gobierno. Y no solamente en alimentos, sino también en algunos otros sectores como servicios, tarifas congeladas y demás. Y pese a ello, lo mismo, subió de nuevo la inflación. Así es. Claramente estos componentes que vos decís, todo lo que es vinculado a servicio, a transporte, eso ha estado, a educación, eso ha estado con valores casi cercanos a cero, con muy poca variación, transporte 1,8, pero digo, esto es lo que ha morigerado el precio. Ahora, cuando uno va a prendas de vestir, subió el 6,6, y cuando uno va, como te decía, a la parte de bienes, no a la de servicios, que es lo que durante la cuarentena esta, por más que ahora tengamos algunas posibilidades de salir y demás, los servicios todavía no se han recuperado, es lo que está haciendo de contrapeso. Pero si tenemos en cuenta, Cruz, que la inflación esperada por los analistas es del 40% y que hasta ahora llevamos solamente el 13,6 en lo que va del año, es de esperar que en el último semestre, digamos, del año se acelere la inflación. ¿Tiene algún plan, digo, el gobierno teniendo en cuenta estos números que nos has de alguna manera dibujado para lo que viene? Es decir, hasta ahora, por el poco movimiento que hay, la inflación es baja. Pero bueno, ¿qué pasaría después, más adelante? Bueno, es que esta es la gran preocupación que tienen todos los analistas y que obviamente me imagino que tendrá el gobierno, aunque no lo dice, porque hay que tener en cuenta, Cruz, que hay una emisión de dinero muy importante en la economía. Lo que se ha emitido en este mes es lo mismo que lo que ha recaudado el Estado, con lo cual esa plata está en la economía, y si luego de que cuando se comience a recuperar la economía en la post-pandemia, esa plata no puede ser sacada, va a generar presiones inflacionarias importantes, presiones inflacionarias y presiones sobre el tipo de cambio, que me parece que son las dos preocupaciones que tiene el gobierno, y hasta ahora no se conoce ningún plan del gobierno de cómo va a actuar en estos casos. Bueno, ¿y de qué manera se va a recuperar este dinero emitido teniendo en cuenta la pérdida del empleo en el sector privado? Recién lo repasábamos, la UIA informó que en este tiempo 128.000 personas del sector privado terminan perdiendo el empleo, un número que es preocupante y que nos diferencia de otros países como pueden ser Estados Unidos, que lo sufrieron pero que ya también lo recuperaron. Sabemos lo que es Argentina también. Claro, estamos hablando de empleos formales, como recién decía Gerardo. Fíjate que cuando uno habla de 128.000 empleos puestos formales, informales se han perdido mucho más. Entonces, digo, es una preocupación muy seria, y acá tenés dos factores que le pegan de lleno a los que menos tienen o a las clases trabajadoras, a las clases medias y medias bajas, digamos, que son la pérdida de empleo por un lado y la inflación por otro lado, ¿no? Esto por eso es que se esperan niveles de pobreza muchísimo más altos, o en la pospandemia pasando el 50%. Esto es muy preocupante, esto nos alarma a todos, y acá se da un factor que no es común en el resto de las economías, pero sí lamentablemente en Argentina, que es lo que se conoce como estanflación. Es inflación con estancamiento. Cae el nivel de actividad. El informe de la capacidad utilizada de las empresas dado por el INDEC en esta semana también habla del 46%, o sea, solamente el 46% de las posibilidades de maquinaria y de capacidad instalada que tiene una empresa se está utilizando, el resto no. Pese a esta crisis tan profunda, pese a la pérdida de empleo, frente a la caída del consumo, los precios siguen subiendo. Y es acá este problema inflacionario que tenemos los argentinos tan grande por las expectativas, por la emisión y por algunos otros componentes que tornan a la inflación en Argentina un verdadero problema muy difícil de manejar por todos los gobiernos, ¿no? Y que no va a ser la excepción, me parece, lamentablemente, en el segundo semestre. Gracias, José. Te mando un abrazo.